Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Tardes para todos, a quienes están conectados por medio de esta plataforma. En el nombre del Ministerio le damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Año de la Libertad, 170 años de la abolición de la esclavitud, una mirada juvenil. Este programa lo estamos realizando en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, año 2020. Pero para desarrollar este tema, Año de la Libertad, con una mirada juvenil tenemos dos grandes invitados, personas a pesar de su juventud con una gran experiencia y un liderazgo que vienen desarrollando a nivel departamental y nacional. Permítame presentarles rápidamente a nuestros dos grandes invitados. Primero tenemos al señor José Cuero. Él es profesional en administración pública y topógrafo. Es consultivo de las comunidades negras del Valle, dinamizador de la Mesa Juvenil Afro de Cali. José, bienvenido, mi hermano. Es un placer tenerte aquí. Buenos días, Edgar y Atul. Eh, Contento de estar en este espacio. Eh, Gracias pues al Ministerio de Cultura y bueno que se den estos espacios en marco de la Feria del Libro y tener en cuenta a un sector que pues hoy en Colombia está llamado al cambio y son los jóvenes. Específicamente hoy hablamos de jóvenes afro, que si hablamos de barreras y de brechas, pues son los últimos en ocupar esos espacios. Entonces, pues me place estar aquí, aportar desde Cali, de la Mesa Juvenil Afro, y es contar nuestras experiencias también y dar mi aporte. Muchas gracias, Edgar. Gracias, José. Tenemos nuestro segundo invitado. A pesar de su juventud, viene realizando un gran liderazgo en su territorio. Él es Abdul Romero, vicepresidente de la Plataforma Juvenil de Buenaventura, líder social y juvenil, representante legal de la Fundación Jóvenes Si Se Puede y actual candidato al Consejo Distrital de Buenaventura. Abdul, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, profe, por esa presentación. Agradecerle también al Ministerio de Cultura por este loable espacio, espacios de construcción, espacios de diálogo que son pertinentes pues, en la reivindicación pues, de nuestros derechos como comunidades afro. Y, ¿por qué no?, desde la perspectiva juvenil, una perspectiva que pues, más allá del estallido social y el protagonismo que hemos venido teniendo los jóvenes en estos últimos tiempos, es sumamente importante no dejar de lado quizás esa lucha histórica que hemos venido teniendo las comunidades negras y ahora pues desde una mirada un poco juvenil. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Mi nombre es Edgar Tobar, hago parte de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura y los estaré acompañando en este conversatorio, la cual vamos a enriquecer con estos dos grandes invitados. Pues antes de iniciar con las preguntas, voy a darles, digamos, las reglas del conversatorio. Son muy sencillas. Primero vamos a tener 3 preguntas. Cada participante tendrá 3 minutos, no se pueden exceder de ahí. Si se exceden, pues me tocará intervenir para que concluyan su intervención. Después de las 3 preguntas, podemos apagar los micrófonos cuando un participante esté hablando. Luego realizaremos unas conclusiones como cierre. Tendremos una transmisión de un video del Ministerio de Cultura en conmemoración del Año de la Libertad. Pues bien, demos paso a nuestra primera pregunta y esto va para José. Primero, sabemos que desde muchos tiempos las comunidades afro vienen reivindicando sus derechos. Hoy Colombia goza de un legado ancestral por parte de esas luchas, ese legado ancestral que ha demostrado que hoy ese desarrollo que tiene Colombia también es parte de esas luchas de nuestras comunidades afro, raizal y palenquera. José Dino, desde tu perspectiva,
¿Cómo es la participación de los jóvenes afro, negros, raizal y palenqueros en la reivindicación de sus derechos étnicos en el país? La pregunta es para ti, José. Eh, Edgar, pues desde mi perspectiva veo con buenos ojos que hoy los jóvenes alcen su voz y reclamen esos espacios vulnerados que posiblemente en algún momento nuestros anteriores, digamos, mayores, los ocuparon y los abrieron, pero que en últimas todavía esos espacios no son tan visibles. Hoy, en marco de un paro nacional, los jóvenes, específicamente en Cali, hemos alzado la voz y hablando de reivindicaciones y derechos, los jóvenes afro hemos apostado por una serie de reorganización o organizaciones tales como la Mesa Juvenil Afro, la Convergencia y sucesivamente Nodos Resistir, ¿sí? Puntos de concentración donde los jóvenes afro y otras poblaciones pues se han unido para reclamar sus derechos. Pero específicamente hablando de la Mesa Juvenil Afro, nos encontramos con una serie de jóvenes gestores culturales, académicos, universitarios, jóvenes deportistas, que, empresarios también, que reclaman una oportunidad real, y que el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local empiece a escuchar todo lo que ellos requieren decir. Eh, digamos que hoy la participación en estos momentos está activa, pero eso sin desconocer que anteriormente también estuvo muy activa esa participación, pero que hoy como se habla de jóvenes, pues estamos, digamos, en la lupa del gobierno nacional. Y eso es importantísimo, reconocer esas dinámicas que se presentan en el territorio y que el gobierno nacional pues tiene que revisarlas, porque cuando se está hablando es porque ya hay una serie de antecedentes y es que de alguna manera, ejemplo, en Buenaventura, con el joven Adul, compañero, también se viene hablando, vienen haciendo demanda a los jóvenes. Últimamente escuché que se tomaron la administración distrital. Entonces los jóvenes están participando, no de la manera como se hace normalmente de organizaciones de base o desde el Consejo Comunitario, no, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, jóvenes que no han estado en ningún proceso, pero que hoy están reclamando sus derechos y oportunidades que realmente no las han tenido. Listo, José. Muchas gracias por esa aproximación. Voy a recoger un poquito de lo que nos manifiesta. José nos dice que realmente los jóvenes se están pronunciando actualmente, han ganado unos espacios, pero que el gobierno debe escuchar a estos jóvenes que vienen reclamando esos espacios en el país. Realmente es muy importante mirar esa perspectiva, José, que tú nos mencionas. Te agradezco. Pero pasamos con Adul, la misma pregunta para ti. Tú que vienes, a pesar de tu juventud, pero vienes participando en algunos espacios nacionales, vienes luchando en tu territorio, también tienes una organización de jóvenes. Cuéntanos desde tu pensamiento, tu forma de ver, cómo es la participación de los jóvenes afro, palenqueros negros en la reivindicación de sus derechos étnicos en el país. Ok, gracias Edgar. Pues parto diciendo que estoy muy de acuerdo con lo que manifiesta el compañero José. Los jóvenes últimamente se han venido tomando un protagonismo. Eso ha permitido que el mismo gobierno los tenga en la lupa, estén muy atentos en cuáles son las dinámicas juveniles. Pero más allá de eso, no podemos olvidar que es que Colombia cuenta con unas particularidades, ¿sí? Y esas particularidades son donde hace la diferencia. No es la misma lucha que va a hacer un joven del interior del país a un joven que vive en las periferias o vive acá en los territorios donde normalmente las comunidades son negras, afro, raizales o palenqueras, ¿sí? Su situación y sus necesidades van a ser un poco
van a ser un poco, no, van a ser muy diferentes a las necesidades del interior del país. Y es allí donde se hace el llamado cuando estamos los jóvenes liderando procesos que pues anteriormente no podemos desconocer que hay una lucha que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos han venido, que hoy los jóvenes hemos tomado, pues hemos asumido esa responsabilidad, que se han logrado cosas, pero que no es suficiente. No es suficiente porque la brecha de desigualdad entre el Estado y las comunidades negras todavía es muy amplia. Podemos evidenciar que las comunidades negras de los territorios afro en Colombia son territorios que aún hoy viven en un subdesarrollo dentro de un subdesarrollo, ¿sí? Y somos los jóvenes que ahorita mismo estamos pues de alguna u otra manera dinamizando y asumiendo esta responsabilidad. Muy bien el compañero lo decía, el compañero José, desde los diferentes espacios, escenarios de participación, los jóvenes afro hemos venido haciendo un papel importante, desde las academias, las universidades, de los espacios deportivos, ¿sí? Pero que no es suficiente. Mi invitación es que ayudemos a vincular mucho más jóvenes afro, mucho más jóvenes de comunidades negras, y no necesariamente debe ser de grupos organizativos, de consejos comunitarios o de instituciones educativas, sino que ayudemos a hacer como esa conciencia de ese abandono histórico que ha tenido el Estado o el gobierno directamente con nuestras comunidades, que es allí donde se hace el verdadero ejercicio. No olvidar que venimos de un abandono histórico y que tenemos que reivindicar unos derechos que históricamente se nos ha sido negado, y que de alguna otra manera tenemos que llegar a esa igualdad, porque no podemos conformarnos con lo que se nos ha dado hasta el momento, sino que debemos exigir que nuestros derechos se puedan garantizar en pleno, como juventud y como comunidades negras, afro, palenqueras y raizales. Atul, muchas gracias por esa apreciación. Recojo un poquito de tus palabras. Atul nos dice que Colombia tiene unas particularidades y que entre esas particularidades pues hay una desigualdad inmensa. No es lo mismo pues que, digamos, los jóvenes que viven en las capitales, que tienen, digamos, mejores condiciones, mejor infraestructura, que los jóvenes que viven en las periferias. Estamos hablando de la costa pacífica, del Chocó, de los territorios que aún el gobierno está en deuda. Si bien podemos mirar audiencia, los que nos están escuchando y los que nos siguen a través de este conversatorio, hay dos miradas muy importantes frente a la participación y la reivindicación de los derechos étnicos para los jóvenes afro. Me parece muy acertada su apreciación, y pasemos a la otra pregunta, que también tiene que ver mucho con lo que ustedes vienen manifestando. Y a modo de introducción, sabemos que el gobierno históricamente ha venido sacando leyes, digamos, algunos decretos a favor de las comunidades negras, como la ley 70, por así mencionar algunas. José, dinos desde tu forma de ver cómo el Estado puede aportar al cierre de las brechas sociales y a la desigualdad de oportunidades que hay en Colombia con los jóvenes negros, raizal y palenqueros y afrocolombianos. José, ¿sí nos escucha? Compañero José, ¿sí nos escucha? Yo creo que el compañero José se quedó sin audio. Atul, ¿sí tú me logras escucharme? Sí, yo te escucho, Edgar. Bueno, te repito la palabra mientras que recuperamos, eh, digamos, el tema técnico, recuperamos el tema técnico con José. Entonces vamos contigo. Y te decía que Colombia, el gobierno colombiano en la última década viene sacando algunas leyes para reivindicar los derechos de las comunidades y pueblos afrocolombianos, negros y raizal y palenquero. Una de las leyes más fuertes que tenemos, digamos que es la ley 70. Pero de tu forma de ver, Atul, ¿cómo se puede aportar desde el Estado, desde acá el gobierno, la parte administrativa, al cierre de las brechas sociales y a la desigualdad de oportunidades que hay en Colombia con los jóvenes negros, afrocolombianos, raizal y palenqueros?
Ok, Edgar. Pues es una pregunta bastante significativa. Eso demuestra pues claramente que ha habido un abandono histórico, una invisibilización que no es... ¿Hay una interferencia? Sí, te escucho, Adul. Te escuchamos, Adul. Puedes continuar. Compañero de la parte técnica, tenemos problemas con el audio de los compañeros. José, ¿tú me puedes escuchar? Sí, claro, yo te estoy escuchando. Ah, bueno. Ahora perdimos comunicación con Abdul. Abdul, ¿sí nos puede escuchar? Retomamos la pregunta. Sí, allí ya escucho, Listo. pero había perdido el sonido. Continúa, Abdul. Sí, te decía ok, gracias, Edgar. Te decía que es una pregunta bastante significativa. Esto demuestra que, de alguna u otra manera, las comunidades negras, afropalenqueras y raciales han venido un abandono histórico, una invisibilización, y más allá de cualquier cosa, en su gran mayoría donde están situadas estas comunidades en los territorios, hay una afectación bastante grande por las economías ilegales, las distintas dinámicas ilegales que habitan en nuestros territorios, y esto también permite que nuestros territorios no se desarrollen y no avancen, ¿sí? Pero estas dinámicas ilegales nos arrebatan quizás a los hombres, niños, niñas y jóvenes y mujeres, claramente, de nuestras comunidades a estas dinámicas ilegales y no permitan que estas comunidades avancen. Puede ser que desde el Estado, ¿qué se puede hacer para cerrar esta brecha social? Y pues yo pienso que son una serie de cosas transversales que deben de tener todas las comunidades para que puedan verse quizás en un desarrollo sostenible. Una de estas cosas es la educación. Mi pregunta es si a través de la educación como motor de desarrollo de los territorios, de los pueblos, de las ciudades, de las comunidades, las ofertas están siendo idóneas, ¿sí? Si la accesibilidad de nuestros jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres de nuestros territorios a la educación está siendo de manera coherente, si la cobertura que ofrecen estas ofertas está siendo pertinente para nuestros territorios. ¿Qué tanta capacidad de jóvenes que salen del bachillerato, los que logran salir, puedan vincularse a la educación? ¿Sí? No podemos seguir viendo a los jóvenes afro, negros, palenqueros y raizales como simplemente motores de deporte, que si bien hay que resaltarlo, somos históricamente se ha visto que hemos sido potencia en el deporte, pero no nos podemos quedar solo allí, no podemos quedarnos solo en ser potencia en las partes culturales, en la gastronomía, sino que también tenemos que pensar no más allá de cómo una comunidad como la nuestra puede avanzar y puede desarrollarse a través de las oportunidades, las ofertas que deben ser unas ofertas especiales para las comunidades negras. No podemos pensar, lo dije anteriormente, con que las necesidades de nosotros son iguales a las necesidades de otros jóvenes al interior del país o de otra parte del país, ¿sí? Entonces, desde el Estado deben proporcionarse distintas ofertas y oportunidades idóneas que cumplan con las características de los jóvenes y de las personas en los territorios de nuestras comunidades negras para así poder avanzar y poder mitigar estas problemáticas que se nos ha venido presentando, ¿sí? Otra parte también es la parte Ya debes de de redondear. la violencia directa que hemos tenido las personas, pues hablo acá de la región pacífica, que si bien en su gran mayoría, casi todos, por decirlo de alguna manera, hemos sido víctimas del conflicto armado, de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo, cómo
reconocemos y cómo el Estado cómo devuelve esa tranquilidad que tuvo el pueblo afro en algún momento antes de que entrara estas fuerzas armadas ilegales al territorio. Tenemos 3 minutos por Entonces son pregunta. un sinnúmero de cosas y yo lo resumo en un solo contexto. Oportunidades coherentes y aterrizadas en el contexto que viven las comunidades afro en nuestro territorio. Muchas gracias, Abdul. Con eso cierro, Edgar. Muy amable. Gracias, Abdul, por tu apreciación. Realmente recoge muchas cosas importantes y este espacio es para esto, para que el gobierno, el Estado, los entes territoriales, como el Ministerio de Cultura, podamos aportar a ese cierre de brecha. Bueno, José, vamos contigo después de la apreciación de Abdul, que fue muy acertada y muy importante porque es una mirada de un joven que viene del Pacífico, que viene luchando y reivindicando sus derechos, y este es un mensaje que desde Buenaventura se le manda al gobierno y también a nosotros como ente territorial. Pero queremos escuchar cómo tú ves y de acuerdo a la siguiente pregunta, ¿cómo puede aportar el Estado, el gobierno, a ese cierre de brechas sociales y a esa desigualdad de oportunidades que hay en Colombia con los jóvenes negros, raizales y palenqueros y afrocolombianos? Bueno, Edgar, como había dicho el compañero Abdul, digamos, los jóvenes son muy diversos, ¿cierto? Digamos, las características de los jóvenes afro, pues, digamos, a pesar de las diferencias, terminan siendo digamos, se puede decir que son expresiones o expresiones culturales que la región las va generando. Entonces, el Estado para poder aportar a esa brecha social, pues tiene que acercarse a los territorios y escuchar a esa población que ha sido invisibilizada, que además no ha estado dentro de las metas, de los planes y los proyectos, hablando de algunos programas donde los jóvenes afro, hablando de los jóvenes afro, se ganan esos espacios a la fuerza. Hablemos solo de una cosa como los fondos de becas del ICETES. ¿Sí? El compañero Atul hablaba de las pocas posibilidades que se dan para el tema educativo. Pues es verdad. Ahora, hablando de la ciudad de Cali, que es la ciudad donde recibe la mayor población afro del país, en especial los jóvenes que vienen a buscar una oportunidad de la violencia, de las desigualdades, del desplazamiento y de todas las cosas que pasan en el Pacífico, pues digamos que el gobierno local, departamental y nacional, pues debería acercarse. Digamos que el marco del paro nacional, el gobierno ha venido a los territorios a preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué es que se están manifestando? Y es ahí donde se han hecho unas mesas de diálogo, unas mesas de trabajo, realizando propuestas y propuestas que hace rato el gobierno local, departamental y nacional debería de tener en su agenda, pero no es así. Entonces yo creo que la apuesta sería que el gobierno nacional se acercara más a los territorios y no se acercara con ofertas, sino más bien construir las ofertas desde el territorio, escuchando esas voces que no han estado representadas o que no se sienten, digamos, representadas en esos planes, proyectos y políticas públicas que ya están en ejecución y que es hora de ir a escuchando estas poblaciones, a estos jóvenes, pero también escuchándolos en el territorio, no en el escritorio, en el territorio. Entonces yo creo que esa debería de ser la tarea y ahí es donde estamos abonando esfuerzos para que se den esos puentes y que los jóvenes se sientan representados, pero desde lo que ellos expresan y que eso mismo se ejecute y no sea al revés.
que llegan unas ofertas donde los jóvenes no se sienten representados y por obvias razones pues no participan. Muchas gracias, Edgar. Y a todos. Gracias a ti, José, por esas apreciaciones y recoge un poco una síntesis de lo que tú dices. José nos manifiesta que realmente el gobierno no debe crear esas políticas públicas en el escritorio, sino que realmente se debe construir con los jóvenes allá en el territorio, que realmente recojan esos pensamientos, esas lecturas, esa forma de ver el país de los jóvenes para que así conjuntamente gobierno y territorio, organizaciones juveniles puedan realmente crear políticas que realmente se necesiten. José, muchas gracias. Adul también, les recuerdo que estamos en el marco del Año de la Libertad, en conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud o esclavización, como algunos manifestamos. Esto lo estamos realizando en el marco de la Feria Internacional del Libro FIBO 2021. Y antes de dar paso a la siguiente pregunta, los invito a ver un corto video del Ministerio en referencia al Año de la Libertad. Mi tierra lo sabe todo, que la amo con pasión, que mi amor se sale por los poros, que soy fiesta y emoción. Mi tierra sabe que amo el amanecer, el canto de los pájaros, el rumor de la quebrada y el olor a tierra mojada. Mi tierra sabe que soy del valle y la montaña, que me gusta el frío y el calor, que cojo camino o vereda, que hablo parejo citadino y campesino, que madrugo, trasnocho y duermo hasta tarde, que hago amistades vecinas y desconocidas, que si es lejos yo me apunto y soy compañía. Mi tierra sabe que vamos pa'lante, que si hay que ayudar, ahí estamos, que mi familia es lo máximo y que la de al lado también. Que con lo poquito que sé y sabes, sabemos mucho. Mi tierra sabe que nos gusta reír, que el festejo es nuestro apellido, que bailamos en una baldosa, que nos sacude el mar y nos revuelca el río. Mi tierra sabe que hablamos duro, que tenemos 1000 acentos, que a veces las palabras sobran y que a veces faltan. Mi tierra sabe que por más diferentes que seamos, algo hacemos y nos entendemos. En Colombia, mi tierra, la diversidad es nuestra riqueza. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, retomamos nuestra transmisión manifestando que hoy los jóvenes tienen la palabra. Hoy los jóvenes se le están manifestando al gobierno, diciéndole que los escuche, que realmente son personas que también pueden aportar y quieran aportar a la construcción del país. Es por eso que hoy contamos con estas dos personas, dos líderes que a pesar de su corta edad vienen desarrollando actividades, vienen aportando a su territorio y al país. Por eso nuestro invitado Adul y José nos están dando desde su forma de ver, desde su liderazgo, desde su experiencia, toda esta vivencia, cómo ven los jóvenes en el país. Y pasamos a la última pregunta y va para Adul. Como ya a modo de conclusión, y es un mensaje para el gobierno y también para los demás entes territoriales, pero también para nuestros jóvenes. Adul, dinos, ¿cuál es el mensaje propositivo que le darías al gobierno para mejorar las condiciones de nuestros jóvenes negros, afro, raizal y palenqueros? ¿Cuál es ese mensaje, Adul? Bueno, digamos que estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero José. Para poder brindar respuestas asertivas y aterrizadas, en primera medida debemos hacer el primer ejercicio de escuchar a las juventudes, a esos jóvenes afro, negros, raizales y palenqueros, de cómo son sus situaciones, cómo son sus vivencias, cómo son sus realidades, ¿sí? Y a partir de allí empezar a construir propuestas que encaminen a unos desarrollos claros y coherentes dentro de nuestras comunidades. No queremos más, como el compañero lo decía, y no voy a redundar en eso, que las propuestas y los planes
se hagan desde un escritorio en Bogotá, sino que se haga descentralizado, yendo a los territorios tanto urbanos como rurales, de las comunidades donde están asentadas nuestros hermanos negros, palenqueros, afros y raizales, y que a partir de allí busquemos los mecanismos de respuesta y que esto nos permitan avanzar y llegar a esa desigualdad histórica que hemos tenido como comunidad afro. Esa es mi invitación también a los compañeros que estamos en la lucha, que no desistamos y que sigamos resistiendo, porque es a partir de allí donde se han logrado las cosas. Todas por decirlo de alguna manera, los avances que se han logrado en materia de comunidad, en materia de lucha, han sido resistiendo y luchando por nuestros derechos. Así que la reivindicación no acaba y que una vez más seamos mucho más jóvenes y muchas más personas reivindicando nuestros derechos étnicos como comunidad y pudiendo aportarle cosas positivas a nuestros territorios. Gracias, Abdul, por tu mensaje. El mensaje de Abdul es muy directo. Es resistir y seguir luchando, seguir avanzando para lograr todas estas cosas que realmente requieren. Es un pensamiento muy propio y muy común en todos los jóvenes hoy en el país. Pero pasemos para donde José. José, tú que vienes, digamos, dinamizando esa mesa de jóvenes afros en Cali, ¿cuál es el mensaje que nos envía o nos puede brindar propositivo que le darías al gobierno para mejorar las condiciones, digamos, de los jóvenes afro, negros, raizales y palenqueros del país? ¿Cuál es el mensaje propositivo que le darías al gobierno, José? A ver, creería yo que el camino sería el diálogo, pero un diálogo, digamos, verdadero, un diálogo que vaya enmarcado en una construcción colectiva, donde se lleven planes, programas y proyectos a los territorios. Yo creo que ya hay un espacio, ya hay una forma de hacerlo, entonces es hora de que el Estado colombiano, digamos, desde el gobierno de turno, este gobierno empiece a ir al territorio, liderar esos espacios, llevar programas al territorio, ponerse de acuerdo con el gobierno local y departamental, y de esa manera vincular a los jóvenes en todos estos aspectos, en todos estos proyectos, en todas estas cosas que quieren hacer para mejorar esas brechas que ya están bastante estudiadas, que ya se saben cuáles son, pero que se necesitan esas acciones como tal. Entonces yo creo que el paso sería seguir dándole oportunidades a los jóvenes, tanto en la empresa pública, en la privada, ¿sí? Pero también construyendo programas que generen, digamos, esa integralidad del joven, ¿sí? Que el joven no se vea tanto marginado, que no se vea tanto solo, sino que hay programas. Yo creo que los jóvenes ya están cansados de ellos mismos inventarse sus cosas, ¿sí? Ya por mucho tiempo inventaron bailes, por mucho tiempo inventaron ritmos, pero ¿dónde estaba el gobierno en ese momento para dinamizar esos bailes, esos cantos, esos ritmos? Ya es hora de que el gobierno también empiece a generar estrategias para que los jóvenes se quiten ese chip de que son jóvenes sin rumbo, sin oportunidades. Yo creo que en la medida de que el gobierno llegue al territorio y no se centre solo en las oficinas y salgan a visitar y a traer propuestas para poder construir políticas públicas verdaderas, digamos que el país va a ir cambiando de esa manera. Yo creo que el mensaje sería que ustedes como funcionarios públicos entiendan de que el trabajo también tiene que ser parte en el territorio, donde verdaderamente pasan cosas
y que no todas las cosas que pasan en el territorio no son las mismas de los mismos territorios. Entonces, hay territorios y microterritorios. Entonces, de esa manera es donde se construye país, donde se construye ciudadanía, cuando el diálogo se hace desde las bases. Entonces, el mensaje sería ese, que como gobierno nacional se acerquen más a la juventud, especialmente a las juventudes afro, que tienen muchos problemas, y ahora se suma otro, y es el de conflicto que se da en los territorios y que ya prácticamente se les coarta su voz, su expresión, su cultura como tal. Muchas gracias, Edgar y Adul. Agradecerle al Ministerio de Cultura por este espacio, por escuchar estas voces de jóvenes que de cierta medida tenemos muchas cosas que decir, pero que también los invitamos a que participen en el territorio, a construir con nosotros. Gracias, José. El Ministerio de Cultura tiene las puertas abiertas y siempre venimos brindando estos espacios para poder ayudar y mandar ese mensaje al gobierno nacional. Nosotros como gobierno también debemos aportar. Abdul y José, hoy en representación de muchos jóvenes, nos mandan a decir que realmente las políticas públicas se deben de construir en los territorios. Nos demandan a decir que hoy también el gobierno debe escuchar y debe brindar mejores oportunidades a los jóvenes afro, colombianos, raizal y palenqueros. De verdad, ha sido un placer y es un honor haberlo escuchado. Les recuerdo, mi nombre es Edgar Tobar, de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, y estamos en el marco de la conmemoración del Año de la Libertad. Para ustedes, Abdul, José, un abrazo y es un honor. Cuídense y espero verlos pronto. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.